Hola, culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con el vídeo. La temporada 2025/26 ha comenzado con un estruendo en Barcelona, y no precisamente porque alguien dejó caer un tambor en el Camp Nou. No, el ruido viene de algo mucho más grande. El FC Barcelona de Hansi Flick, un equipo que ha irrumpido en el panorama futbolístico como si hubiera decidido que las leyes del juego eran solo sugerencias. Con una estrategia que combina intensidad, precisión quirúrgica y un toque de audacia que haría sonrojar al mismísimo Cruyff, Flick ha transformado al Barça en una máquina que no solo gana partidos, sino que parece estar reescribiendo el manual del fútbol. Y el mundo, desde los bares de Buenos Aires hasta los cafés de Tokio, no puede dejar de hablar de ello. Todo comenzó en el verano de 2025, cuando el equipo regresó a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para la pretemporada. El ambiente era una mezcla de expectación y nerviosismo, como cuando te invitan a una fiesta y no sabes si vas a terminar bailando en la mesa o escondiéndote en el baño. Tras una campaña 2024/25 en la que Flick ya había conquistado el triplete doméstico, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, las expectativas estaban por las nubes. Pero también había presión. ¿Podría el alemán mantener el nivel? ¿O se desinflaría como un globo en una fiesta de cumpleaños mal organizada? Los escépticos, siempre al acecho, murmuraban que el éxito del año pasado fue un golpe de suerte, que la alta línea defensiva de Flick era una invitación al desastre, que el equipo no podría competir con los gigantes europeos. Pero Hansi, con esa calma germánica que parece decir, tranquilos, yo controlo, tenía otros planes. El primer indicio de que algo grande se estaba cocinando llegó con los fichajes. Flick, en colaboración con Deco, el director deportivo, no se limitó a traer nombres rimbombantes por el simple hecho de llenar titulares. En lugar de eso, optó por una estrategia quirúrgica, como si estuviera jugando al Risk, pero con jugadores en lugar de ejércitos de plástico. Joan García, un portero joven y ágil, se convirtió en el nuevo guardián de la portería, relegando a Marc-André ter Stegen a un papel secundario que generó más debates que una final de reality show. Luego llegó Ron Barghi, una joya sueca que aún no ha cumplido los 20 años, pero que ya dribla como si hubiera nacido con un balón pegado al pie. Y por si fuera poco, Marcus Rashford, el fichaje estrella pedido expresamente por Flick, aterrizó para añadir velocidad y desborde al ataque. No eran nombres que gritaran «galáctico», como en los tiempos de Florentino Pérez, pero eran piezas perfectas para el rompecabezas táctico del alemán. La pretemporada fue un espectáculo en sí misma. Flick no es de los que se conforman con hacer footing y unos estiramientos mientras los jugadores charlan sobre sus vacaciones. No, señor. Inspirándose en sus días en el Bayern de Múnich, donde convirtió a un equipo sólido en una apisonadora, diseñó un plan de entrenamiento que parecía sacado de un campo de entrenamiento militar. Dobles sesiones los martes y jueves, ejercicios de alta intensidad y un énfasis obsesivo en la velocidad y la presión tras pérdida. Los jugadores, sudando como si estuvieran en una sauna, probablemente se preguntaban si habían firmado para jugar al fútbol o para protagonizar una película de acción. Pero los resultados hablaron por sí solos. En los amistosos en Asia, el Barça aplastó a Vissel Kobe, 3-0, FC Seúl, 4-1, y Daegu FC, 5-0, mostrando un fútbol vertiginoso que dejó a los aficionados asiáticos pidiendo camisetas de Lamine Yamal como si fueran souvenirs de un concierto de rock. Hablando de Yamal, el joven de 18 años es el símbolo de esta nueva era. Con el número 10 a la espalda, heredado de leyendas como Messi y Ronaldinho, Lamine no solo ha aceptado la presión, sino que parece disfrutarla como si fuera un juego de PlayStation. En el primer partido de la Liga contra el Real Mallorca, el 16 de agosto de 2025, Yamal desbordó por la banda derecha con una facilidad que hizo que los defensas rivales parecieran conos de entrenamiento. Su gol, un disparo cruzado tras dejar atrás a 3 rivales, fue el aperitivo de lo que vendría. Pero no estaba solo. Raphinha, ahora reconvertido en mediapunta en el esquema 4-2-3-1 de Flick, se movía entre líneas con la astucia de un zorro, mientras que Rashford, en la izquierda, corría como si le persiguiera una jauría de lobos. Y en el centro, Robert Lewandowski, a sus 37 años, seguía demostrando que la edad es solo un número cuando tienes un olfato goleador que podría detectar un gol desde otro continente. El sistema táctico de Flick es, en esencia, una evolución de su filosofía de alta presión, pero con un toque de sofisticación que lo hace único. El 4-2-3-1 sigue siendo la base, pero con matices que lo diferencian del Bayern de 2020 o incluso del Barça de la temporada pasada. La clave está en la tactical fluidity, como lo llaman los analistas en YouTube que se pasan horas diseccionando partidos.
Los jugadores no se atan a posiciones fijas. Rapinoe puede aparecer en la banda, en el área o incluso retrocediendo para ayudar en la construcción. Pedri y Frenkie de Jong, los pivotes, combinan la elegancia de un ballet con la ferocidad de un combate de boxeo, recuperando balones y distribuyendo con una precisión que haría envidiar a un reloj suizo. Y la defensa, liderada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, ya no sube tan alto como el año pasado, cuando los críticos la tildaban de «suicida». Ahora, según palabras del propio Cubarsí, el equipo impone un ritmo diferente, menos exagerado pero igual de letal, con una presión alta que dura los 90 minutos, pero con ajustes que evitan dejar espacios atrás. Uno de los momentos que definió el impacto global de este Barça fue el partido contra el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League, el 24 de septiembre de 2025. El Allianz Arena, un lugar donde Flick había forjado su leyenda, se preparaba para un duelo épico. Los bávaros, con Harry Kane al frente, esperaban explotar cualquier error en la famosa línea alta del Barça. Pero Flick, como un ajedrecista que conoce cada movimiento de su oponente, tenía un plan. En lugar de replegarse, el Barça presionó desde el pitido inicial, con Gavi y Pedri asfixiando a Joshua Kimmich y Leon Goretzka en el mediocampo. Rashford, en una jugada que ya se ha convertido en meme, dejó sentado a Dayot Upamecano con un amague que parecía sacado de un videojuego, antes de asistir a Lewandowski para el 1-0. El Bayern, desconcertado, no supo reaccionar, y un golazo de Dani Olmo desde fuera del área selló un 2-0 que resonó en todo el mundo. Las redes sociales explotaron, con titulares como «Flick humilla a su ex equipo» y memes de Kane mirando al cielo con cara de «¿por qué me pasa esto?». Pero no todo ha sido un paseo por el parque. Flick ha tenido que lidiar con un desafío que muchos entrenadores envidiarían, pero que no deja de ser un dolor de cabeza: la profundidad del banquillo. Con solo 3 plazas en el mediocampo y 7 jugadores de primer nivel, Pedri, De Jong, Gavi, Marc Bernal, Marc Casado, Dani Olmo y Fermín López, el alemán ha tenido que convertirse en una especie de psicólogo para mantener a todos contentos. Gavi, por ejemplo, ha dejado claro que no está aquí para calentar banquillo, y sus actuaciones, como el golazo que marcó contra el Atlético de Madrid en octubre, son un recordatorio constante de su hambre. Fermín López, con 8 goles y 10 asistencias la temporada pasada, también reclama un puesto, y Flick ha tenido que rotar con la precisión de un malabarista para evitar que el vestuario se convierta en un culebrón. La prensa internacional no ha tardado en darse cuenta de que algo especial está pasando en Barcelona. The Times publicó un artículo titulado «Flick's Revolution: How Barcelona is Redefining Football», destacando cómo el equipo combina la posesión tradicional del ADN Barça con una verticalidad que recuerda al Liverpool de Klopp en sus mejores días. En Alemania, Kicker alabó la capacidad de Flick para adaptar su filosofía al talento joven de la Masia, mientras que en Argentina, Olé no pudo resistirse a comparar a Yamal con un joven Messi, aunque con el caveat de que Lamine es más rápido, pero menos mágico, por ahora. Incluso en Asia, donde el Barça realizó su gira de pretemporada, los medios locales hablaron de un fútbol eléctrico que está inspirando a una nueva generación de aficionados. El impacto de esta estrategia no se limita al terreno de juego. El Barça de Flick ha generado un efecto dominó en el fútbol mundial. Otros equipos, desde la Premier League hasta la Serie A, han comenzado a imitar la presión alta y los movimientos fluidos entre líneas, aunque pocos con el mismo éxito. En las redes sociales, los hashtags #Barcelona 2025 y #Flick Masterplan se han convertido en tendencia, con aficionados compartiendo vídeos de jugadas como el gol de Yamal contra el Mallorca o el taconazo de Rapinoe que dejó a media defensa del Sevilla mirando al tendido. Hasta los videojuegos han tomado nota. En la última actualización de FIFA 26, el Barça de Flick tiene una valoración de ataque superior al Manchester City de Guardiola, algo que ha desatado debates acalorados en los foros de gamers. Pero no todo es color de rosa, y Flick lo sabe. La alta presión, aunque efectiva, es un arma de doble filo. En un partido de Copa del Rey contra el Athletic Club, el Barça sufrió una derrota por 2-1 tras un fallo en la salida de balón que dejó en evidencia la vulnerabilidad de su sistema cuando la presión no está perfectamente coordinada. Los críticos, siempre listos para saltar, volvieron a la carga con titulares como «El castillo de naipes de Flick». Sin embargo, el alemán respondió con su habitual serenidad, diciendo en rueda de prensa: «El fútbol es riesgo. Si no arriesgas, no ganas. Y nosotros queremos ganar todo». Esa mentalidad, combinada con una capacidad casi obsesiva para analizar errores, ha permitido al equipo corregir sobre la marcha. En el siguiente partido, contra el Valencia, el Barça respondió con un 4-0 que incluyó un gol de tacón de Lewandowski y una asistencia de chilena de Rashford que ya está en la lista de candidatas al premio Puskás. Otro aspecto que ha llamado la atención es cómo Flick ha integrado a los jóvenes de la Masia.
Además de Yamal, jugadores como Landry Farré, Jofre Torrents y Juan Hernández han tenido minutos en la primera plantilla, especialmente en los amistosos y en los primeros compases de la Copa. Flick, que en el Bayern ya demostró su talento para pulir diamantes en bruto, parece haber encontrado en la cantera culé un tesoro inagotable. Estos chicos no tienen miedo, dijo en una entrevista con TV3. Les das una oportunidad y te responden con fútbol y corazón. Esa confianza ha generado un entusiasmo en la afición que no se veía desde los días de Pep, con cánticos de La Masia, resonando en el Camp Nou renovado. El impacto económico también es notable. Con el regreso al Camp Nou y la fiebre por el nuevo Barça, las camisetas de Yamal y Rashford se venden como si fueran churros en una feria. Los patrocinadores, oliendo el éxito, han aumentado sus inversiones, y los ingresos por entradas han crecido gracias a los llenos constantes en el estadio. Incluso en el mercado de apuestas, el Barça es ahora el favorito para ganar la Champions League, algo impensable hace apenas 2 años, cuando el club estaba más cerca de la bancarrota que de la gloria. A medida que la temporada avanza, el mundo del fútbol sigue con la mirada puesta en este Barça. El próximo gran test será el clásico contra el Real Madrid, programado para el 10 de mayo de 2026. Si el Barça logra imponer su juego en ese partido, como lo hizo en las finales de la Supercopa y la Copa del Rey la temporada pasada, podría consolidarse no solo como el mejor equipo de España, sino como una fuerza dominante en Europa. Pero Flick, fiel a su estilo, no se deja llevar por la euforia. Un partido no define una temporada, dijo tras la victoria contra el Bayern. Queremos ser consistentes, no solo brillantes. Y esa es, quizás, la clave del éxito de este Barça, la consistencia. Flick ha inculcado una mentalidad de trabajo incansable, donde cada pase, cada presión, cada movimiento cuenta. Es un equipo que juega con la precisión de un reloj, pero con la pasión de un artista. Los rivales, desde el Madrid hasta el City, saben que enfrentarse a este Barça es como intentar apagar un incendio con una botella de agua. Y los aficionados, que han pasado por años de decepciones y promesas vacías, por fin tienen motivos para soñar. Porque este Barça, el Barça de Hansi Flick, no solo está cambiando el juego, está recordándole al mundo porque el fútbol, en su mejor versión, es mucho más que un deporte. Es un espectáculo, una revolución, una obra de arte que se escribe con botas, sudor y un balón. Por eso mismo, el espectáculo del Barça de Hansi Flick en la temporada 2025/26 no es solo una cuestión de resultados o titulares grandilocuentes, es una sinfonía de detalles minuciosos, de decisiones tácticas que parecen sacadas de un laboratorio y de momentos en el campo que hacen que los aficionados se froten los ojos, preguntándose si lo que acaban de ver es real o un truco de magia. Este equipo no se contenta con ganar, quiere deslumbrar, como un chef que no solo cocina un plato delicioso, sino que lo presenta con un espectáculo de fuegos artificiales. Y en el centro de esta revolución está Flick, un hombre que parece combinar la precisión de un ingeniero con el carisma de un director de orquesta, dirigiendo a sus jugadores con una batuta invisible que hace que cada pase, cada presión, cada gol parezca parte de un plan maestro. En el Camp Nou, los días de partido son ahora una experiencia casi mística. Los aficionados llegan horas antes, no solo para conseguir un buen sitio o hacerse una foto con la estatua de Johan Cruyff, sino porque saben que están a punto de presenciar algo especial. El ambiente es eléctrico, como si el estadio estuviera conectado a un generador gigante. Desde las gradas, los cánticos de «Visca el Barça» se mezclan con los aplausos cada vez que Lamine Yamal toca el balón, porque incluso un simple control suyo parece una declaración de intenciones. Pero no es solo Yamal. Cada jugador, desde los veteranos como Lewandowski hasta los debutantes como Jofre Torrents, parece entender que está participando en algo más grande que un simple partido de fútbol. Es como si Flick hubiera convencido a todo el equipo de que cada encuentro es una oportunidad para demostrar que el fútbol, en su máxima expresión, puede ser arte. Uno de los detalles más fascinantes de este Barça es cómo Flick ha perfeccionado la presión tras pérdida, esa arma que ya usó con tanto éxito en el Bayern, pero que ahora ha elevado a un nivel casi científico. No se trata solo de correr como locos cuando el rival tiene el balón, es una coreografía perfectamente ensayada. Cuando el equipo pierde la posesión, los jugadores se mueven como un enjambre de abejas, cerrando espacios con una sincronización que parece desafiar las leyes de la física. En un partido contra el Villarreal en septiembre de 2025, esta presión alcanzó su punto álgido. El submarino amarillo, conocido por su capacidad para salir jugando desde atrás, se encontró atrapado en su propio campo como si estuvieran jugando en arenas movedizas. Gavi, con esa energía que hace que parezca que tiene un motor de combustión interna, recuperó un balón en el minuto 8 que terminó en un gol de Rashford tras un contraataque relampagueante.
Los analistas, en sus pizarras digitales, dibujaron flechas y círculos hasta quedarse sin colores, intentando explicar cómo el Barça había convertido el caos en una obra maestra. Pero la presión no es lo único que define este sistema. Flick ha introducido un concepto que los jugadores llaman el espacio invisible. Se trata de encontrar huecos en la defensa rival que, a simple vista, no parecen existir. Dani Olmo, con su capacidad para aparecer donde menos se le espera, es el maestro de este arte. En un empate a 1 contra el Inter de Milán en la Champions, Olmo recibió un pase de Pedri en una zona del campo donde, según la lógica, no debería haber espacio. Pero con un movimiento sutil, casi como si estuviera bailando, se giró, dejó atrás a dos defensas y asistió a Yamal para un gol que hizo que el estadio estallara. Los comentaristas italianos, normalmente tan comedidos, no pudieron evitar gritar «Mamma mía» al unísono. Este tipo de jugadas no son casualidad. Son el resultado de horas de análisis de vídeo, donde Flick y su equipo desglosan cada movimiento rival como si fueran detectives resolviendo un crimen. Otro detalle que ha pasado desapercibido para algunos, pero que es crucial, es la gestión del ritmo del partido. A diferencia de los equipos de antaño, que a veces parecían empeñados en atacar como si no hubiera un mañana, este Barça sabe cuándo acelerar y cuándo respirar. Es como si Flick hubiera instalado un botón de pausa en el equipo. En un partido contra el Real Betis, cuando el marcador estaba 2-0 a favor, el Barça bajó revoluciones, mantuvo la posesión y dejó que el rival se desgastara intentando recuperar el balón. Fue como ver a un boxeador que, en lugar de lanzar golpes sin parar, esquiva y espera el momento perfecto para contraatacar. Ese momento llegó en el minuto 70, cuando Raphinha, con un pase milimétrico, encontró a Lewandowski, que marcó su segundo gol de la noche con una volea que parecía desafiar la gravedad. Los aficionados béticos, resignados, solo pudieron aplaudir. La química en el vestuario también merece un capítulo aparte. Flick, con su mezcla de disciplina alemana y empatía casi paternal, ha logrado que un grupo de jóvenes talentos y veteranos experimentados funcione como una familia. No es raro ver a Lewandowski dando consejos a Yamal durante los entrenamientos, o a Gavi bromeando con Rashford sobre quién tiene el mejor regate. Pero Flick no se limita a ser el poli bueno. Cuando las cosas no salen bien, su mirada puede congelar el ambiente más rápido que un invierno en Múnich. Tras el tropiezo en Copa contra el Athletic, cuentan que el alemán reunió al equipo, y sin levantar la voz, les mostró un vídeo de 10 minutos con cada error cometido. Nadie dijo una palabra, pero al día siguiente, en el entrenamiento, la intensidad era tal que parecía que estaban jugando la final de la Champions. La influencia de Flick también se ve en los pequeños rituales que ha introducido. Antes de cada partido, el equipo se reúne en círculo en el túnel, no para gritar frases motivacionales como en una película de Hollywood, sino para repasar en voz baja las claves tácticas del rival. Es un momento de concentración absoluta, donde incluso los más bromistas, como Fermín López, se transforman en estudiantes aplicados. Y luego está el Flick Clap, un gesto que el entrenador ha adoptado al final de cada victoria, un aplauso lento y rítmico hacia la grada, que los aficionados han hecho suyo como si fuera una tradición centenaria. En las redes, los vídeos de este gesto se han viralizado, con montajes que lo comparan con el icónico aplauso de Jürgen Klopp en Anfield, aunque con un toque más elegante, más culé. El impacto de este Barça también se siente en los rivales. Los entrenadores contrarios, desde Diego Simeone hasta Pep Guardiola, han admitido en privado que preparar un partido contra el equipo de Flick es como intentar resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados. Simeone, tras un 3-1 en el Metropolitano, bromeó diciendo que jugar contra este Barça es como intentar atrapar una anguila con las manos. Guardiola, siempre más comedido, simplemente alabó la inteligencia táctica de Flick, aunque los rumores dicen que pasó toda la noche antes del partido contra el City analizando vídeos del Barça hasta que se le acabó el café. Incluso los árbitros, que normalmente son el blanco de las quejas, parecen desconcertados por la velocidad y la intensidad del juego culé, como si tuvieran que arbitrar un partido de videojuegos en lugar de fútbol real. Y luego está el fenómeno de las gradas. Los aficionados, que han vivido años de decepciones y titulares sobre crisis económicas, han encontrado en este equipo una razón para volver a creer. El Camp Nou, ahora renovado con sus gradas relucientes y su césped impecable, es un hervidero de emoción. Los cánticos no paran, y los mosaicos antes de los partidos son tan elaborados que parecen obras de arte contemporáneo. En un derbi contra el Español, los tifos y culés desplegaron un tifo con la cara de Flick y la frase «Danke, Hansi», un guiño al agradecimiento en alemán que desató risas y aplausos. Incluso los turistas, que antes venían al estadio solo para hacerse selfies, ahora se quedan hasta el final, hipnotizados por un equipo que juega como si cada partido fuera una final.
Pero lo que realmente hace que este Barça sea diferente es su capacidad para sorprender. Justo cuando los rivales creen que han descifrado su sistema, Flick saca unas de la manga. En un partido contra el Napoli en la Champions, cuando todos esperaban que el Barça dominara con su presión alta, Flick optó por un enfoque más conservador, dejando que el Napoli tuviera el balón durante largos tramos del primer tiempo. Los italianos, confiados, se relajaron y entonces llegó el golpe. En la segunda mitad, el Barça desató una tormenta de contraataques, con Yamal y Rashford corriendo como si estuvieran en una carrera de 100 metros. El 3-0 final fue una lección de estrategia, y los medios italianos, con su flair dramático, titularon Flick, el maestro que engañó a Nápoles. En definitiva, este Barça de Flick no es solo un equipo de fútbol, es un fenómeno que trasciende el deporte. Cada partido es una demostración de que el fútbol puede ser bello, intenso y estratégico al mismo tiempo. Los jugadores, desde los canteranos hasta los fichajes estrella, han comprado la visión de Flick como si fuera una religión, y los aficionados, desde Barcelona hasta el último rincón del planeta, están empezando a creer que este equipo puede marcar una era. Porque en el fondo, lo que Flick ha hecho es recordar al mundo que el fútbol, cuando se juega con pasión, inteligencia y un toque de audacia, no solo gana partidos, cambia la forma en que entendemos el juego. En definitiva, el FC Barcelona de Flick en la temporada 2025/26 no es solo un equipo que juega al fútbol, es una declaración de intenciones, un manifiesto viviente de cómo la pasión, la estrategia y el talento pueden converger para crear algo que trasciende el terreno de juego. A medida que avanzamos en esta campaña, con el equipo liderando la liga y causando estragos en la Champions League, queda claro que Flick ha construido algo más que un conjunto competitivo. Ha creado un fenómeno global que tiene al mundo del fútbol hablando, analizando y, sobre todo, admirando. Esta conclusión no busca solo resumir lo que hemos visto hasta ahora, sino reflexionar sobre por qué este Barça es diferente, porque su impacto resuena más allá de los resultados y cómo Flick ha logrado lo que muchos creían imposible, devolver al Barcelona a la cima del fútbol mundial con un estilo que es a la vez innovador y profundamente arraigado en la esencia culé. Lo primero que hay que destacar es la transformación táctica. Flick, con su enfoque meticuloso, ha tomado el ADN del Barça, ese amor por la posesión, la creatividad y el fútbol ofensivo, y lo ha fusionado con una intensidad que recuerda a los mejores equipos de la Premier League. Su 4-2-3-1, con su Tactical Fluidity, no es solo un esquema en una pizarra, es una filosofía que permite a jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford moverse con una libertad que descoloca a las defensas rivales. La presión tras pérdida, ejecutada con la precisión de un reloj suizo, no solo recupera balones, sino que envía un mensaje: este Barça no te da un segundo para respirar. Partidos como el 2-0 contra el Bayern o el 4-0 contra el Valencia son prueba de que este sistema no solo funciona, sino que intimida. Los rivales, desde los entrenadores hasta los jugadores, saben que enfrentarse al Barça es como entrar en una partida de ajedrez donde tu oponente ya ha previsto tus próximos 5 movimientos. Pero más allá de la táctica, lo que hace especial a este equipo es su capacidad para conectar con la afición. El Camp Nou, renovado y lleno hasta la bandera, no es solo un estadio, es un templo donde los aficionados sienten que forman parte de algo histórico. Los cánticos, los tifos, el Flick Clap al final de los partidos, todo esto es un reflejo de una comunión entre equipo y grada que no se veía desde los días de Guardiola. Flick ha entendido que el Barça no es solo un club, es una identidad, una forma de vida para millones de personas. Y al dar protagonismo a canteranos como Yamal, Cubarsí o Jofre Torrents, ha reforzado ese vínculo emocional, recordando a los culés que la Masia sigue siendo el corazón del club. Es como si Flick hubiera leído el manual no escrito del barcelonismo y lo hubiera aplicado con una precisión quirúrgica. Otro aspecto crucial es la gestión del vestuario. Con un equipo lleno de talento joven y veteranos con egos que podrían llenar un estadio, mantener la armonía no es tarea fácil. Sin embargo, Flick ha demostrado ser un maestro en el arte de equilibrar personalidades. Gavi, con su intensidad casi volcánica, y Pedri, con su calma de monje budista, conviven en el mismo mediocampo sin pisarse los pies. Lewandowski, que a sus 37 años podría estar pensando en la jubilación, sigue corriendo como si tuviera 25, motivado por un entrenador que le hace sentir indispensable. Incluso los suplentes, como Fermín López o Marc Casado, aceptan sus roles sin dramas, porque Flick les hace sentir que son parte de la revolución. Este equilibrio es tan impresionante como un regate de Yamal en el último minuto, y demuestra que Flick no solo es un estratega en el campo, sino también fuera de él. El impacto global de este Barça también merece atención.
En un mundo donde el fútbol está dominado por el dinero de los clubes Estado y las superestrellas de Instagram, el Barça de Flick ofrece una alternativa, un equipo que gana con ideas, no solo con billetes. Los medios internacionales, desde The Guardian hasta Asahi Shimbun, no pueden dejar de hablar de este equipo, y los hashtags #Barcelona 2025 y #Flick Masterplan son tendencia constante en las redes. Los niños en las calles de Sao Paulo imitan los regates de Yamal, mientras que los entrenadores en las academias de Londres estudian los vídeos de la presión alta del Barça como si fueran textos sagrados. Este equipo no solo está ganando partidos, está inspirando a una nueva generación de jugadores y entrenadores, demostrando que el fútbol puede ser bello y efectivo al mismo tiempo. Sin embargo, no todo es perfecto. El sistema de Flick, aunque brillante, tiene sus riesgos. La derrota contra el Athletic en Copa mostró que, cuando la presión no está perfectamente coordinada, el equipo puede ser vulnerable. Los críticos, siempre al acecho, aprovechan estos tropiezos para cuestionar si el Barça puede mantener este ritmo frenético toda la temporada. Pero Flick, con esa serenidad que parece sacada de un manual de filosofía estoica, ha demostrado que sabe aprender de los errores. Cada partido es una lección, cada fallo una oportunidad para mejorar. Y esa mentalidad, más que cualquier táctica o fichaje, es lo que hace que este equipo sea tan especial. Es un Barça que no se conforma, que no se rinde, que juega cada partido como si fuera el último. En conclusión, el Barça de Hansi Flick en la temporada 2025/26 es mucho más que un equipo de fútbol. Es una revolución táctica, emocional y cultural que ha devuelto al club a su lugar en la cima del fútbol mundial. Flick ha tomado un equipo con talento, pero con cicatrices de años difíciles, y lo ha convertido en una máquina que combina la elegancia del tiki-taka con la ferocidad de un huracán. Los jugadores, desde los canteranos hasta los fichajes estrella, han comprado su visión, y los aficionados, desde Barcelona hasta Pekín, están viviendo un sueño que parecía imposible hace apenas unos años. A medida que la temporada avanza, con retos como el Clásico o los cruces de Champions en el horizonte, una cosa está clara: este Barça no solo está cambiando el juego, está redefiniendo lo que significa ser un grande en el fútbol moderno. Y ahora, un mensaje para todos los que están siguiendo esta historia: si os ha gustado este análisis del Barça de Flick, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ni un detalle de esta temporada histórica. Dadle like al vídeo, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenido como este, y dejad un comentario contándonos qué opináis de esta revolución culé. ¿Creéis que Flick llevará al Barça a la gloria europea? ¿O pensáis que aún hay retos por superar? Queremos leeros.